rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parece haberse detenido y las sombras ocultan secretos inconfesables, se esconde una historia que ha sido transmitida de generación en generación. Una leyenda que ha marcado la vida de quienes se atrevieron a escucharla. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde exploramos los misterios más oscuros y las leyendas más aterradoras que han estremecido a la humanidad. El pueblo, aunque intentó retomar la normalidad, nunca fue el mismo. Los niños crecieron con la advertencia de no acercarse al viejo corral, que con el tiempo quedó abandonado, consumido por la maleza y el olvido. Algunos decían que la tierra misma estaba maldita y que ningún cultivo podía crecer en ese lugar. Otros afirmaban haber visto sombras extrañas moverse entre los árboles cercanos al corral, sombras que se desvanecían tan pronto como uno intentaba acercarse. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían presenciado de primera mano los acontecimientos, se convirtieron en los guardianes de la historia, transmitiéndola con un respeto casi sagrado. Para ellos, la historia de la cabra que hablaba no era solo una advertencia sobre los peligros del mundo sobrenatural, sino también un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión. A medida que pasaron los años, la historia comenzó a formar parte de las festividades locales. Cada año, durante las noches más largas del invierno, los habitantes del pueblo se reunían alrededor de una gran fogata en la plaza principal para contar la historia de la cabra. Los más jóvenes escuchaban con atención, mientras los mayores narraban los hechos con voz temblorosa y mirada perdida, como si estuvieran reviviendo esos días oscuros. Algunos de los oyentes se estremecían, incapaces de evitar la sensación de que, de alguna manera, al contar la historia, estaban invocando nuevamente a la criatura. Con el tiempo, la cabra que hablaba se convirtió en una figura emblemática de la región, inspirando canciones, obras de teatro y hasta pinturas que representaban la leyenda. Pero detrás de todo esto, siempre había un temor latente, una sensación de que la historia no estaba realmente terminada. Los relatos de susurros en el viento, de sombras que se movían en la oscuridad, continuaron, aunque nadie se atrevía a investigar demasiado por miedo a lo que pudieran encontrar. Una generación después, un grupo de jóvenes del pueblo, impulsados por la curiosidad y el deseo de desafiar las supersticiones de sus mayores, decidió visitar el viejo corral en la noche de la fogata anual. Armados con linternas y cámaras, se aventuraron en la oscuridad con la intención de desmentir de una vez por todas la historia que tanto los había atormentado en su niñez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias escalofriantes como esta. Al llegar, encontraron el corral en ruinas, cubierto por maleza y prácticamente destruido por el paso del tiempo. Sin embargo, la atmósfera era tan pesada y opresiva como siempre se había descrito. Los jóvenes se rieron nerviosamente, intentando aliviar la tensión, pero a medida que avanzaban hacia el centro del corral, comenzaron a notar algo extraño. Sus linternas parpadeaban y el aire se volvía más frío con cada paso. Uno de los jóvenes, animado por el desafío, comenzó a imitar la voz que sus abuelos habían descrito, burlándose de la historia. Pero en ese momento algo cambió. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo, un silencio tan denso que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Y entonces, de entre las sombras, surgió un murmullo. Era bajo, casi imperceptible, pero a medida que se hacía más fuerte, los jóvenes reconocieron las palabras que habían escuchado en tantas historias. Era la voz de la cabra. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron salir corriendo, pero en la oscuridad parecían perderse.
como si el mismo espacio hubiera cambiado para atraparlos. Las linternas dejaron de funcionar y todo lo que podían escuchar era ese susurro persistente, esa voz demoníaca que resonaba en sus mentes. Desesperados, lograron finalmente encontrar el camino de regreso al pueblo, pero lo que dejaron atrás les dejó una marca imborrable. Cuando llegaron, apenas pudieron hablar. Sus rostros estaban pálidos y sus manos temblaban incontrolablemente. Aquellos que los vieron esa noche aseguraron que sus miradas reflejaban un horror que nadie debería experimentar. Después de ese incidente, los jóvenes nunca volvieron a hablar de lo que había ocurrido en el corral. Algunos se mudaron lejos del pueblo, incapaces de soportar los recuerdos, mientras que otros simplemente se cerraron en sí mismos, sumidos en un silencio que duró hasta el final de sus días. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por olvidar, la historia de la cabra que hablaba siguió viva. Las nuevas generaciones, aunque escépticas al principio, no podían evitar sentir un escalofrío al escucharla. Se convirtió en una advertencia, una historia que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos alejados del corral, pero también para enseñarles el respeto por lo desconocido. El corral, que con el tiempo se había convertido en un símbolo de terror, fue finalmente demolido. Sin embargo, incluso después de que la tierra fue limpiada y transformada en un campo de cultivo, los rumores persistieron. Se decía que las cosechas nunca crecían bien en ese terreno, que los animales evitaban el lugar y que en las noches de tormenta se podían escuchar murmullos que provenían del suelo, como si algo estuviera tratando de salir. La historia de la cabra que hablaba con voz de demonio es, en última instancia, un testimonio del poder del miedo y de las fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Es una historia que nos recuerda que, por mucho que avancemos en el conocimiento y la tecnología, siempre habrá algo que nos desafíe, algo que nos haga cuestionar nuestra realidad. Es también una advertencia de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse tan fácilmente y que lo desconocido, lo que habita en las sombras, siempre encontrará una manera de hacerse presente. La leyenda de la cabra que hablaba sigue siendo una de las historias más inquietantes de la tradición oral de América Latina. A través de los años, ha servido no solo como un relato de terror, sino también como una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal, el miedo a lo desconocido y la manera en que nuestras creencias pueden moldear nuestra percepción de la realidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que te dejarán con la piel de gallina y te harán cuestionar lo que realmente conoces del mundo.